Vamos a esperar unos segundos mientras se van uniendo los asistentes. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos al webinar de la Fundación e Innovación Bankinter. Mi nombre es Ruth Bosque y es un placer darles la bienvenida a esta sesión en la que profundizaremos en nuestro informe más reciente que hemos llamado Agua, nuestro recurso vital en jaque. Disponible para descargar en nuestra página web, os lo dejaré aquí en la zona de preguntas. Este informe nace de las conversaciones mantenidas en nuestro Future Trends Forum, un espacio en el que nos reunimos con más de 40 expertos nacionales e internacionales del tema para analizar los desafíos más urgentes y las oportunidades clave, en este caso, en torno a la gestión del agua. Como muchos sabemos, actualmente más de 2.000 millones de personas viven en regiones con altos niveles de estrés hídrico y se proyecta que para el 2050 la mitad de la población mundial vivirá en áreas con escasez de agua. Afortunadamente, las nuevas tecnologías centradas en reutilización, desalinización o captura de agua atmosférica, por ejemplo, ofrecen soluciones innovadoras que pueden asegurar su disponibilidad y calidad a largo plazo. El agua, un recurso en transformación, como lo hemos llamado, y nos señalaba Radhika Fox, que fue una de las participantes en el foro. Ella es ex administradora adjunta de la Oficina del Agua de la EPA. Ella nos comentaba que hay motivos para el optimismo en la gestión del agua, por supuesto, gracias a este uso de la tecnología y a una mayor concienciación social. Podemos garantizar un uso más sostenible en este recurso, pero sin embargo nos enfrentamos, nos señalaba 5 grandes desafíos que requieren soluciones innovadoras. Ella destacaba la escasez de recursos y el cambio climático, la crisis hídrica que se intensifica con la variabilidad climática y exige soluciones resilientes y sostenibles, los cambios demográficos y sociales, el envejecimiento de la población, las nuevas formas de vida. La urbanización acelerada se espera que para el 2050 2/3 de la población mundial vivirán en ciudades y pondrán a prueba infraestructuras hídricas que requerirá soluciones adaptadas a cada contexto geográfico en concreto. La desigualdad en el acceso del agua y, como destacamos al principio, los avances tecnológicos. La inteligencia artificial, la biotecnología y otras innovaciones están revolucionando la gestión del agua, abriendo nuevas posibilidades para eficiencia y sostenibilidad. Desde la Fundación Innovación Bankinter y como parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad hídrica, hemos identificado en este informe 6 líneas estratégicas clave para abordar estos retos, con la ayuda de todos nuestros expertos. Serían adoptar una economía circular del agua, priorizando la reutilización y la eficiencia, desarrollar estas soluciones tecnológicas adaptadas a cada entorno, impulsar prácticas sostenibles en sectores con alta demanda hídrica como la agricultura o la industria textil, de lo que hablaremos también hoy en el webinar, integrar energías renovables en procesos claves como desalinización y tratamientos de agua, fomentar la educación y la concienciación social sobre el uso responsable del agua y reforzar la gobernanza hídrica con normativas sólidas, claras y transparentes. Pero como decíamos a lo largo de esta introducción, que no me quiero enrollar mucho más, el rol de la innovación en la gestión del agua es clave. En un mundo marcado por esta crisis, la tecnología se ha convertido en un pilar fundamental para garantizar disponibilidad, calidad y el uso eficiente del agua. Así que en este webinar queremos explorar cómo la intersección entre agua, industria y sostenibilidad pueden generar un impacto real. Para ello contamos con 2 invitados excepcionales, líderes en la transformación del sector hídrico a través de soluciones diferentes, distintas, pero todas innovadoras y sostenibles. Empezaremos con Enrique Silla, bienvenido. Él es el cofundador y CEO de Llenalogía y su empresa ha revolucionado la industria textil reduciendo el uso de agua y productos químicos en la fabricación de prendas. Su misión
es crear una industria textil ética, sostenible y ecoeficiente a través de tecnologías disruptivas. Nos contará cuáles son esas soluciones sostenibles que utilizan y que reducen el consumo de agua y los productos químicos en sus procesos. Y después podremos charlar también con Carlos García, que es CEO de GENAC. Su compañía está especializada en la generación de agua atmosférica, una tecnología que convierte la humedad del aire en agua potable, ideal para zonas remotas y con situaciones de emergencia, pero además también tienen una solución para suministrar agua más pura para consumo en hogares, pudiendo sustituir el agua embotellada, generando un agua libre de productos químicos y de forma sostenible. Así que vamos a escuchar a los expertos y al finalizar ambas intervenciones tendremos un espacio para conversar con ellos. Así que os invitamos a dejar vuestras preguntas. Hay una sección de preguntas y respuestas y las recogeremos al final. Así que bienvenidos, Enrique, Carlos, muchísimas gracias. Empezamos cuando queráis. Muchas Gracias, gracias, Ruth. Ruth, por invitarnos y a la Fundación Bankinter. Carlos, un buen amigo. Me alegro de compartir contigo este espacio. Voy a intentar compartir mi presentación Perfecto. y a ver si... Un segundo. ¿Estoy compartiendo pantalla? Todavía no, te avisamos. Teóricamente debería estarlo, ¿no? Todavía no. A ver qué problema hay aquí. A ver. A ver, ¿ahora? Ahora empieza a compartir pantalla y ya lo vemos. Sí. Fenomenal, fenomenal. Pues bien, yo lo primero que quiero hacer es centrar un poco el contexto, ¿no? Entonces, hablamos de la industria textil. Ruth nos habla mucho del consumo humano y lo más importante que tenéis o que os quiero transmitir es que según datos del Banco Mundial, la industria textil, la fabricación de las prendas que llevamos y que vestimos cada día o que tenemos en nuestras casas en el textil hogar, representan el 20 y son responsables del 20% de la contaminación de las aguas del planeta. Y como os podéis imaginar, la primera industria en consumo y contaminación de agua, si no tenemos en cuenta el consumo humano, lógicamente, pues es la agricultura. O sea, los hombres al final, pues somos como una tapuerca, nos comemos, nos vestimos y estas son las dos industrias que hoy están produciendo, consumiendo más agua y contaminando más. ¿Por qué es tan importante el agua en la industria textil? Es tan importante porque el agua realmente es un carrier, o sea, está transportando cosas a la materia textil, está transportando el color, está transportando los suavizantes, está transportando aquellos productos químicos que necesitamos para dejar esas prendas textiles, esos tejidos o esos hilados preparados para adquirir una característica de color, de tacto o de performance. O sea, realmente el agua desde el tiempo de los egipcios es un carrier. Por eso, si os fijáis, hasta principios del siglo pasado, siempre las industrias textiles se colocaban cerca de los ríos y nunca se colocaban cerca de los lagos, precisamente porque el río lo que hace es transporta agua, pero nunca la misma, la lleva. Entonces la industria textil lo que hace es la utiliza, la ensucia, la vuelve a tirar al río. Gracias a las técnicas de tratamiento de agua, esto ha cambiado. Entonces, lo primero que nosotros hacemos como compañía, y esto coincide con los 6 objetivos que nos mostraba Ruth, es decir, bueno, ¿cómo disminuimos el uso? Antes de reciclar esa agua, vamos a ver cómo disminuimos el uso. Y entonces lo que hacemos es que desarrollamos una serie de tecnologías, pero la más relevante en cuanto a consumo de agua, que se llama eFlow, es una tecnología de nanoburbujas que lo que hace es que crea unas pequeñas burbujitas, unas nanoburbujas, dentro de 1 centímetro cúbico tenemos 1 millón de burbujas que sustituyen al agua como carrier para llevar productos químicos a la materia textil. Literalmente, para aquellos que no sois técnicos y si lo quiero explicar, pues dentro de un lenguaje más común, lo que estamos creando es una nube. Entonces, esta máquina que veis aquí
lo que es un generador que a través de unas técnicas de ultracavitación crea esas pequeñas burbujas. Imaginaros una burbuja, ¿qué es? Pues una burbuja al final lo que es una pared de agua y un corazón dentro de la esfera de aire. Entonces, en esa pared de agua es donde se introducen los productos químicos y esa nube entra en las máquinas textiles, grandes lavadoras o grandes máquinas donde se tinta y transfiere la química a la materia textil sin usar el agua. Gracias a iFlow se han conseguido ahorros de hasta el 70% de agua y junto a otras técnicas que hemos desarrollado, Ruth antes hablaba de nuestra misión, pero nuestra misión que está focalizada en el textil es una misión que nosotros llamamos deshidratar, Mission Zero, vamos a deshidratar totalmente la producción de textiles. Pues gracias a estas técnicas de reducción hemos conseguido disminuir el 70% del uso de agua. ¿Dónde se ha implementado? Porque claro, una cosa es innovar y otra cosa es implementar esa innovación. Pues dentro de lo que es la producción de pantalones vaqueros, los famosos pantalones jeans que se producen y se consumen 6 billones, 6.000 millones al año, pues ya os diría que el 50% de los que se producen en el mundo ya utilizan esta tecnología, que además es una tecnología española, valenciana, y que nosotros pues fabricamos y vendemos en todo el mundo. Pero de ahí hemos saltado a otras categorías de productos, suéteres de lana, tintura de camisas, tintura de hilo, etcétera, etcétera. Entonces, primer paso, vamos a reducir utilizando tecnologías disruptivas que permitan producir de otra forma. Pero a pesar de eso, seguimos teniendo, pues si antes estábamos utilizando 100 litros para tratar 1 kilo de algodón, pues ahora son 30 litros. ¿Qué hacemos con esas 30 litros? Y aquí viene el segundo gran desarrollo que hemos realizado y que es una tecnología muy interesante. Si os fijáis en el mundo del tratamiento de agua, lo primero que se hace es concentrar toda el agua en una gran piscina. Y eso lo vemos en las ciudades o lo vemos en las plantas de tratamiento de agua de cualquier gran industria que utilice mucha agua. ¿Para qué? Para homogeneizar toda el agua. O sea, esto es como una verdad que tenemos que hacer que toda el agua sea igual de sucia para luego tratarla. Entonces aquí rompemos con esta creencia y decimos, bueno, ¿y qué pasa si nosotros analizamos cada una de las máquinas que existen en la industria textil, vemos qué tipo de agua genera y creamos una mini planta mochila para esa máquina? De forma que en esa mini planta mochila metemos aquello que necesitamos, aquellos elementos que necesitamos y convertimos la máquina en un circuito cerrado que está utilizando constantemente la misma agua. A lo mejor hay uno de esos procesos que incluye, pues no sé, adición de sal y decidimos esa agua no tratarla y mandarla por otra vía. Quiero decir, se trata de, si estuviéramos en un hogar, se trata de decir, bueno, ¿qué hago con el agua de mi ducha? ¿Cómo la trato de forma distinta a la del fregaplatos o cómo la trato de forma distinta a la del inodoro? Y cada uno la hago pasar por una serie de elementos y veo aquella que puedo estar reutilizando, porque no es lo mismo reutilizar para beber que reutilizar para hacer otras funciones, como podría ser, por ejemplo, lavar. Entonces salimos con este concepto que llamamos H2.0 y que su función es ser conectado a una máquina. Pero dentro de H2.0 hay también una tecnología innovadora. O sea, ¿qué es lo que encontramos siempre dentro de estas mochilas que se incorporan a las distintas máquinas? Pues aquí tenéis un ejemplo, que lo quiero hacer en un esquema para que lo comprendáis, lo que hay siempre y luego veremos lo que hay de vez en cuando, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos conectándonos a 4 máquinas de tintura en prenda que cada una de ellas tiene una capacidad de 200 kilos. O sea, esto sería una mini plantita que estaría produciendo, pues no sé, pues imaginamos, por poner un ejemplo, que estamos tintando polos de Ralph Lauren, pues estaríamos tintando aproximadamente unos 4.000 polos cada 3 o 4 horas, ¿vale? Entonces, el agua
pasa primero por un filtro, un sistema Mondo básico de filtración, primero de 0,5 micras y luego de 0,25 micras, que está ya eliminando materia, hilos, algodón muerto que tenemos en el proceso. De ahí pasa directamente a un sistema que esto es desarrollo e innovación española y por lo tanto y de hienología, que es un ciclón donde lo que hacemos es que utilizamos la fuerza centrífuga a una velocidad de 4000 RPM, donde estamos utilizando la fuerza centrífuga para separar el resto de sólidos que no han sido capaces de separar los filtros. Y es la forma más eficiente porque una vez que hemos conseguido la velocidad del centrífugo sin necesidad de utilizar energía, lo mantenemos siempre a la misma velocidad. Es fantástico verlo porque además el ciclón evita la fuerza de la gravitación y vemos como un vaso abierto donde el agua está, pero el agua no sale y van saliendo los residuos sólidos con un consumo energético mínimo y sin la utilización de productos químicos. Con algunas excepciones, hay algunas excepciones donde hay que hacer un pequeño añadido químico para para acelerar el proceso, si los ciclos productivos son muy cortos, porque el problema de estar conectado a una máquina es que tienes que darle el agua que requiera y por lo tanto la tienes que limpiar a la velocidad que la requiere. Entonces, si necesitamos hacerlo muy rápido, hay veces que añadimos un poquito de floculante. Y ya tenemos un agua donde tenemos sus características, donde hemos eliminado parte del color, donde hemos eliminado todos los residuos y la materia orgánica y donde no estamos en estos momentos tocando o eliminando sales porque no son un problema dentro de esta producción de textiles o de algunos de la producción de textiles, pero necesitamos eliminar todo el color y desinfectarla. Y entonces utilizamos para ello ozono. Entonces de ahí pasamos a unos tanques donde ozonizamos, introducimos ozono, grandes cantidades de ozono a presión y con eso estamos desinfectando, estamos eliminando olores, estamos eliminando colores y tenemos el agua preparadita para que vuelva a ser utilizada dentro de la misma máquina. Si alguien experto diría, bueno, ¿y qué pasa con las sales? ¿Qué pasa con los TDS? Bueno, pues solamente utilizamos técnicas para eliminar las sales cuando son un problema, que en el caso de la industria textil es solamente cuando vamos a añadir color, pero tenemos muchísimos procesos, yo diría el 90% de los procesos donde eso no es un problema. El objetivo que nos pusimos cuando desarrollamos esta tecnología era que el costo de limpieza de 1 metro cúbico fuera igual a el costo de 2 kilovatios de energía. O sea, sin utilizar ningún producto consumible, tener un costo de operación que no fuera mayor de 2 kilovatios por metro cúbico. Se ha conseguido y es un hito porque no se trata de reciclar el agua, sino de hacerlo a un costo más bajo que al que cuesta el agua limpia. Bien, aquí tenéis, bueno, pues os voy a enseñar una foto de una instalación. Esta es una foto de una instalación en Portugal que está trabajando para el grupo Inditex. En este caso la hicimos un poco más grande porque tenían que en lugar de conectar una máquina, querían conectar un grupo de máquinas, pero fijaros que la instalación está dentro de la misma planta. No produce olores, es relativamente limpia y aquí se están procesando en muy poquitos metros cuadrados 20.000 litros hora. Pues esta planta ha necesitado 3 instalaciones de estas para el 100% de su producción. Y de ahí surge otra idea que llamamos CONE y que yo creo que va a ser muy importante cuando luego discutamos sobre los 3 grandes retos que nos han planteado: disponibilidad, calidad y impacto.
es disponibilidad, calidad e impacto, pero el mundo para tratar el agua necesita inversión de CAPEX. Y no podemos olvidar que la mayoría de las plantas existentes ya tienen equipos de tratamiento de agua que no son eficientes, que son costosos, que no nos dan un agua que podemos reutilizar, pero que nos dan una calidad suficiente para poder verter cumpliendo la norma, pero que se ha realizado una inversión sobre ellos hace 5 años, hace un año, hace 10 años o hace 20 años. Entonces, en un mundo que tiene aversión un poco a la inversión de CAPEX, pues dijimos, bueno, oye, si realmente queremos transformar rápidamente la industria textil, Mission Zero, hacer que seamos net cero, que utilizamos cero agua y pasar del 20% de la contaminación de las aguas del planeta a cero consumo y cero contaminación, pues tendremos que utilizar las capacidades existentes. Entonces, lo que hacemos es desarrollamos una metodología donde el ciclón y el ozono, solamente las dos últimas fases, las conectamos a las plantas existentes que tienen un tratamiento físico-químico, que son tratamientos que ya no nos gustan mucho porque requieren pues una serie de inversión en químicos y consumibles, pero que están ya y están funcionando. Entonces, nos conectamos a esas plantas y transformamos su agua, en lugar de ser una agua para tirar, en una agua para reutilizar, teniendo en cuenta el concepto de no queremos agua perfecta para el consumo humano, queremos agua perfecta para hacer el proceso que estamos haciendo. Si estamos limpiando toallas, agua que nos permita limpiar; si estamos tintando, agua que nos permita tintar; si estamos suavizando, agua que nos permita suavizar. Es lo que nosotros internamente llamamos just enough, o sea, tenemos que tener el agua justo para lo que vamos a hacer. No necesitamos que sea más limpia o que tenga unas características mejores que aquellas que necesitamos, sino lo que queremos es poder reciclarla de un modo muy económico. Bueno, no me quiero extender porque luego pues tenemos ahora la presentación de Carlos, que es realmente disruptiva, y luego tenemos una discusión, pero lo que quiero es que os creéis con dos conceptos. El primero, vamos a tratar el agua que produce cada una de las maquinarias y la vamos a convertir en un circuito cerrado. El segundo, o que debería ser el primero, antes de reducir, antes de reutilizar, tengo que reducir, tengo que revisar mi proceso para ver cómo reduzco, y tenemos capacidades de 50-60% de reducción en los procesos actuales porque hemos sido muy ineficientes. Y el tercer concepto, utilicemos las capacidades existentes porque con un pequeño upgrade tecnológico podemos convertirlos en mucho más de lo que nos dan. Y con eso pues concluyo, y Ruth, te devuelvo el control. Muchas gracias, Enrique. Súper interesante. Eh, Luego profundizamos con algunas preguntas. Carlos, sí. Sí, pues buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. Es muy interesante lo que hacéis y, como explicaba Ruth al principio, los desafíos que hay en el mundo relacionados con el agua son muy diversos, ¿no? Y la forma de afrontar esos desafíos pues también es muy diversa. Entonces, de alguna manera voy a compartir otra cara de estos desafíos y Te otra vemos. forma de afrontarlos. Me parece que veis la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Y bueno, como explicaba Ruth al principio, pues yo soy Carlos García, soy director general de GENAC, y en GENAC nos dedicamos en exclusiva a desarrollar soluciones de generación de agua del aire, aunque para ser más preciso, generación de agua de la humedad del aire. Como decía, nos enfrentamos a un desafío amplio y con muchas caras, en el cual nuestro enfoque principal es atacar las necesidades de agua potable, las necesidades de agua para consumo humano. Y estas necesidades, que se ven reflejadas en estos tres ejemplos, provienen por un lado, de la disponibilidad del agua, esta disponibilidad que puede venir de razones climatológicas. Hay sitios donde hay menos precipitaciones o hay épocas de sequía,
aunque también puede venir de razones económicas, es decir, que no existan en algunas zonas una infraestructura adecuada que permita el acceso al agua potable en gran parte de la población, que como veis, pues se estima en el 40% que no tiene acceso a agua potable. El segundo de los desafíos que afrontamos, que está relacionado con la calidad, y algo obvio de la calidad es que hay agua en muchos sitios, hay mucha gente, este 40% de población en el mundo no tiene acceso a agua eh, limpia, agua potable, pero bebe agua de una calidad insuficiente. Además de esta parte obvia relacionada con la calidad del agua, nos encontramos que algunas de las soluciones que se han puesto en marcha para que la gente pueda beber agua potable, como puede ser el agua embotellada, también tiene sus desafíos. Y uno de ellos es el embotellado en plástico y la presencia de microplásticos en el agua embotellada. Y por último, el hecho de que tengamos que beber tiene implicaciones en el medio ambiente. Y otra de las derivadas del agua embotellada es que una gran parte del plástico con el que se transporta ese agua no es reciclado y termina como basura en el medio ambiente. Aquí vemos un dato de 12 millones de toneladas de plástico que acaban en el mar cada año. Entonces, frente a estos desafíos, la forma de afrontarlo es buscar una solución alternativa, una fuente alternativa de agua para consumo humano. Aquí podemos ver lo que entendemos es una de las evoluciones en solucionar el acceso al agua potable al margen de las instalaciones de tratamiento y distribución, redes de distribución de agua. Está el agua embotellada, que ya hemos mencionado, que tiene una serie de problemas. Tiene otro problema que no hemos mencionado, que es el coste. El acceso a agua potable de calidad a través del agua embotellada puede suponer para algunas familias en algunos países del mundo una parte de sus ingresos no despreciable. Ante esto, se han buscado soluciones a partir del agua del mar, a partir de la desalación. Y la desalación supone una solución para muchos sitios, aunque también, como veremos, tiene un impacto medioambiental. El rechazo producido por la desalación de agua con una salinidad muy alta tiene una dificultad de tratamiento y que normalmente se devuelve al mar no suficientemente disperso en el mar y provoca cambios en los micro hábitats submarinos que pueden afectar negativamente a la fauna y a la flora del mar. En sitios donde sí que hay red de agua, se han ido instalando sistemas de filtración hasta llegar a la ósmosis inversa doméstica. Esto, que puede ser una solución en algunos sitios, también es poco accesible en otros, sobre todo por el rechazo de agua que produce, que en función de la calidad del agua de entrada puede ser de 2 a 5 veces el agua que se puede consumir. Entonces, lo que proponemos nosotros se basa en el concepto de utilizar como fuente de agua la humedad ambiental. El aire siempre contiene humedad, siempre tiene agua en mayor o menor cantidad, y reducir el ciclo del agua de tal manera que para el agua que bebemos no haya que ir a buscarla a un manantial, embotellarla o tratarla y repartirla en tuberías o en camiones que van llevando botellas o camiones cisterna para llegar a una casa para que se consuma, sino que aplicamos el mismo concepto que se aplica en la energía renovable distribuida, en la fotovoltaica principalmente, que sería la generación distribuida de agua y que generemos el agua en el mismo punto donde se consume, de esta manera reduciendo el ciclo del agua. Esto cuya aplicación o cuya industrialización deriva en una máquina que se llama generador atmosférico de agua, que como su propio nombre indica, genera agua de la atmósfera, de la humedad ambiental. Bueno, estas son soluciones que toman el aire, lo filtran, de tal manera que quiten cualquier impureza o cualquier partícula que contenga el aire, y ese aire cuando entra a la máquina va a una cámara de condensación que llamamos, donde hay una serie de intercambiadores de calor. Y aquí no hacemos ninguna magia. Lo que hacemos es enfriar el aire por debajo del punto de rocío, de tal manera que la humedad condense. Pero lo hacemos con un diseño de un circuito frigorífico y diseño de una ventilación que consiga que el consumo eléctrico para producir un litro de agua sea bajo. Y esto se hace principalmente adaptando la potencia frigorífica y el caudal de aire
a las condiciones ambientales que tenga el aire, es decir, a su temperatura y humedad. El agua que condensa en esta cámara de condensación lo hace con materiales de calidad alimentaria, de modo que cuando recogemos ese agua es prácticamente agua destilada. Y digo prácticamente porque después requiere una serie de etapas de tratamiento, principalmente de filtración, ultrafiltración, eh, y así hasta cuatro tratamientos de agua para terminar en un almacenamiento de agua. Y como cualquier agua almacenada, sufre proliferación bacteriológica y para evitarlo, que en la red de distribución de agua se utiliza cloro, un nivel de cloro residual, nosotros utilizamos luz ultravioleta, que es efectiva ante virus y bacterias, pero no es ningún químico. Y por lo tanto, no estamos añadiendo un químico a un agua de muy alta calidad. Y por último, mineralizamos el agua, de modo que contenga el nivel de minerales que es recomendado para el consumo humano. Con esto se consigue un agua de muy alta calidad a cambio de un consumo energético. Bien, pues esto tiene como beneficios, evidentemente, la calidad del agua. Esto asegura que la calidad del agua siempre sea buena, sea cual sea la calidad del aire gracias a los procesos de filtración que tenemos. Es muy importante que esta tecnología sea eficiente, puesto que el único consumo que tiene es el consumo energético y la reducción de los kilovatios hora que se necesitan para producir un litro de agua es el objetivo principal de GENAC en el desarrollo de esta tecnología. Nosotros provenimos del sector de la refrigeración industrial, provenimos de las empresas Keiter de climatización industrial y de Intercon de refrigeración industrial y por lo tanto tenemos un conocimiento bastante experimentado en circuitos frigoríficos y aquí es donde hemos trabajado para llegar a un consumo eléctrico de 0,2 kilovatios hora, es decir, 200 vatios hora para producir un litro de agua. Es también importante que una solución de este tipo, que puede ser utilizada en virtualmente cualquier emplazamiento en el mundo, algunos de ellos muy remotos, sea de plug and drink, ¿no? Como llamamos, que no requiera instalación. Son máquinas que lo único que requieren es enchufarlas a la luz. El seguimiento a distancia de cualquier producto es ahora mismo ya prácticamente un estándar, pero de productos que pueden estar en ubicaciones remotas más todavía, puesto que esto te permite no solo obtener estadísticas de funcionamiento, rendimiento, sino sobre todo cuando tenga algún problema que el equipo desde aquí de España, pues esto lo desarrollamos en España y lo fabricamos aquí, bueno, esté notificado y pueda actuar sobre esa máquina. Bien, decimos que es sostenible. Y es sostenible si lo comparamos con el agua embotellada, por ejemplo, en cuanto a que no tiene una generación de residuos. Es sostenible en cuanto a que, comparado con las desaladoras, no produce un rechazo, con la ósmosis inversa no produce ningún rechazo de agua, lo único que hace es reducir la humedad del aire. Pero no es totalmente sostenible sin tener en cuenta cuál es la fuente de energía que está utilizando. Y si la fuente de energía es de red, su sostenibilidad provendrá de cómo es producida esa electricidad. Si la fuente de energía es un grupo electrógeno, pues evidentemente la sostenibilidad está en entredicho. Pero si son energías renovables, ahí sí que es sostenible al 100% y además es totalmente autónomo y no tiene ningún coste operativo. Y bueno, por último, para cualquier máquina, pero sobre todo para nuevos desarrollos, el tema de la certificación es importante. Nosotros que llevamos con esta tecnología 8 años, la hemos suministrado en 73 países y podéis imaginar que desarrollar un mercado con un producto tan innovador para agua potable requiere de muchísima certificación y hemos conseguido pues, reconocimientos que son muy importantes a la hora del desarrollo comercial, como el sello de excelencia de la Unión Europea o el reconocimiento Extec del Ejército de Estados Unidos, ¿no? Bueno, ¿y qué pinta tiene esto? Aquí veis una serie de renders de máquinas que están organizadas por gamas, gama Stratus, que tenemos dos modelos de 50 y 200 litros al día, la gama Nimbus de 500 y 4.500 litros al día. La Stratus está enfocada al sector comercial y la Nimbus para el sector industrial. Ahora vamos a ver ejemplos. Tenemos una gama que se llama Cumulus, que va de 50, 500 a 5.000 litros al día. Y luego para proyectos especiales, para proyectos más grandes, a partir de 10.000 litros al día,
tenemos la tecnología AWG Plant. AWG son las iniciales de Atmospheric Water Generation, de generación atmosférica de agua en inglés, y estos son para proyectos pues, que, como veis, requieren una escala mucho mayor de agua. Bueno, en la parte comercial, con la gama Stratus, principalmente estamos enfocados a reemplazar el agua embotellada en oficinas, hoteles, restaurantes, en hospitales, en cualquier edificio público, incluso en las casas, ¿vale? Nuestra máquina más pequeña ahora mismo produce 50 litros al día, pero estamos a punto de sacar al mercado la máquina doméstica de 10 litros al día, que esperamos pueda cumplir con esta misión de reemplazar el agua embotellada en muchísimas casas de España, permitiendo no solo la reducción del desecho plástico, sino la reducción del coste del agua embotellada, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, una casa en Malasia, arriba, y abajo veis una oficina en Filipinas. En cuanto a la gama Nimbus para el sector industrial, principalmente empezamos con industrias que están en ubicaciones remotas y que para el agua potable de sus empleados tienen que transportar agua eh, y a veces de manera muy costosa. Este es el caso de plataformas petrolíferas o de minas o de algunas centrales eléctricas, de empresas constructoras en obras, instalaciones remotas de cualquier tipo, pero también hay una serie de industrias que requieren agua de muy baja conductividad, como el agua bruta que producimos en nuestras máquinas, o en las que se busca autonomía. Este es el caso de algunas aplicaciones en agricultura, sobre todo en agricultura hidropónica, en generación de hidrógeno, es decir, plantas autónomas de generación de hidrógeno, autónomas en cuanto a la fuente de energía fotovoltaica y la fuente de agua atmosférica. En la gama Cumulus vamos a lo que llamamos el sector de emergencia, y esto principalmente son pues, Fuerzas Armadas, que son las organizaciones que más se interesan por esta tecnología, y aquí la razón principal pues no es el coste ni es la polución derivada de los residuos plásticos. Aquí principalmente la seguridad. Seguridad en el suministro de agua, asegurarse que en una base de operaciones avanzadas, en unas fuerzas expedicionarias, van a tener agua, que ese agua va a ser de calidad y que no van a tener bajas, no van a tener muertos por convoy de reabastecimiento de agua. Aquí trabajamos con bastantes ejércitos en el mundo, principalmente el de Estados Unidos, pero bueno, también el de España, Francia, eh, Marruecos, Nigeria, Malasia, muchos sitios, ¿no? Y este es el sector con el que más se ha desarrollado esta tecnología. Y luego también tenemos respuesta a catástrofes naturales. Pues lo más obvio ha sido la participación en la respuesta a la DANA de Valencia de finales del año pasado, en el que la UME, la Unidad Militar de Emergencia, utiliza nuestras máquinas, o proyectos humanitarios. Ahí la foto que veis arriba es en un pequeño país de África llamado Djibouti, donde hay comunidades remotas a las que no llega ni agua, ni electricidad, ni una carretera, y ahí tenemos instalada una máquina de 5.000 litros al día, alimentada por paneles solares para las comunidades que viven en ese entorno. Y en la parte de abajo pues veis unos ejercicios del ejército español. Luego, para la tecnología de planta de generación multiplicadora a gran escala, aquí nos enfocamos principalmente a productores de bebidas, tanto productores de bebidas de cualquier tipo, bebidas gaseosas o bebidas alcohólicas o incluso agua, ¿vale? Tenemos algunos clientes para agua mineral, como para proyectos industriales que requieren mucha cantidad de agua, puesto que ya esto ya no es un generador, se diseña caso por caso y es una instalación o una pequeña fábrica de generación de agua. Y bueno, como resumen, esta tecnología tiene un lugar en este difícil mapa de desafíos relacionados con el agua. Yo soy un eh, firme creyente en que no hay una solución milagrosa para todos los problemas, y en el mundo del agua más todavía. Es muy importante conocer el potencial de todas las tecnologías disponibles y adaptarlas lo más posible a la necesidad. Antes hemos estado viendo en la presentación de Enrique
que simplemente, y cuando digo simplemente soy consciente del desarrollo tecnológico que tiene detrás, pero adaptando el tratamiento de agua a la aplicación que se requiere y haciéndolo in situ en lugar de mezclando agua de distintos tipos, como él decía, pues ya se consigue un beneficio. Y tenemos todavía mucho margen de aprovechar las sinergias de tecnologías que existen. En el caso de la generación de agua, lo que puede aportar es, para el agua de consumo humano, seguridad en la calidad del agua y así tener un impacto directo en la salud de las personas. Podemos asegurar la disponibilidad del agua. Podemos saber en cualquier clima del mundo cuál va a ser el rendimiento y cuánta agua va a generar y así derivar hacia una autonomía del agua. También podemos afectar a la sostenibilidad y reducir los residuos plásticos y en algunos casos, lo que es más importante, podemos reducir el coste que algunas familias o algunas organizaciones están soportando para cubrir las necesidades de agua potable. Así que dentro de todos estos beneficios, buscamos cuáles son las aplicaciones que más se van a beneficiar y bueno, aquí la foto que veis, que es una foto que le tengo un cariño especial, es un orfanato en Kenia con el que colaboramos y que ahora mismo el agua que beben los niños pues es de nuestras máquinas. Así que por mi parte, esto es todo. Muchísimas gracias y ahora vamos a escuchar qué preguntas tenéis, que seguro que nos vais a poner a prueba. Muchas gracias, Carlos. Gracias a los dos por contarnos lo que estáis haciendo, estas soluciones innovadoras para reducir el consumo y para obtener nuevo agua y con calidad. Voy a empezar por unas preguntas precisamente para ti, Carlos. Nos preguntan si, eh, refiriéndose a la calidad, ¿vale? Y seguridad del agua que se genera. Primero, si no hay suficiente humedad, como nos contabas que captabais el agua de la atmósfera, o sea, en un clima más seco, ¿cómo se solventa este problema y cómo se asegura que este agua cumple con estándares en cualquier tipo de clima? No sé si nos puedes detallar eso un poquitín más. Ajá. Lo primero es que el potencial de generación de agua es directamente proporcional a la humedad absoluta, no a la humedad relativa. Y la humedad absoluta depende de la temperatura y de la humedad relativa. Os invito a buscar un vídeo en YouTube de diagrama psicométrico y echarle un vistazo que es mucho más fácil de lo que pueda parecer. Básicamente, Encantado. si esto funciona muy bien cuando tiene alta temperatura y alta humedad relativa. Y funciona muy mal cuando hace mucho frío y la humedad relativa es muy baja. Esto hace que haya una serie de climas en el mundo en el que esto es más recomendable que en otros. Principalmente, muy al norte o muy al sur, el rendimiento es malo. Nosotros lo que hemos hecho es tenemos una cámara climática y ahí podemos controlar la temperatura y humedad del aire y medimos para cada uno de nuestros modelos cuánta agua genera y cuánta electricidad consume. De modo que antes de decidir utilizar esta tecnología, se puede saber cuál es el rendimiento que va a dar con el clima que tienes. Y puedes saber si es suficiente el agua y si el coste por litro energético o el coste de la máquina es razonable. Y en cuanto a la calidad, eh, está derivado de muchas cosas, principalmente de utilizar materiales de calidad alimentaria, de tener un tratamiento de agua adaptado al tipo de agua que tienes. Y no os podéis imaginar el tiempo de pruebas que hemos tenido a las máquinas haciéndole analíticas semanales. Entonces, nosotros nos hemos asegurado con aire contaminado, en concreto con humo de grupo electrógeno, que el agua siempre tiene una calidad, ya no solo que cumple con las normas, sino que es de muy, muy alta calidad. Y el hecho de que hayamos ido a tantos países ya, en 73 países, en todos ellos ha habido analíticas de agua como primer paso de certificación y la calidad siempre ha sido buena. Esto se deriva, como digo, de materiales de calidad alimentaria, de la filtración tanto del aire como del agua y del uso de luz ultravioleta. Nos preguntan que dónde y cuándo se venderá la versión doméstica. Esperemos comunicar lo suficientemente bien como para que os enteréis. Perfecto. Pero si no, o sea, en enac.com seguro que estará. También preguntaban el coste, pero bueno, ya lo dejamos para la siguiente. Me Que, gustaría decirlo, pero es algo que todavía no sabemos porque estamos ahora mismo con las pruebas finales del prototipo y va a depender de algunas decisiones que tenemos que tomar.
Estaremos atentos, desde luego. Enrique, hay varias sobre la industria textil. He recogido esta. Y la reducción del consumo de agua en la industria textil es clave porque es de las industrias que más consume. Con las soluciones de ionología se ha demostrado, nos has contado, que es posible reducir drásticamente su uso, un porcentaje muy alto. ¿Qué barreras has encontrado al implementar el circuito cerrado de agua? ¿Y qué falta hace para que esta tecnología se adopte a gran escala en el sector? Bueno, vamos a ver, son dos temas distintos. Un tema es la reducción, que es más difícil la implementación de la reducción. ¿Por qué? Bueno, pues todo el mundo tiene sus fórmulas, es una industria muy tradicional. Tú a un tintorero le haces cambiar sus fórmulas y decirle que en vez de 200 litros, que 20 litros de agua por kilo de algodón, va a utilizar apenas 2 o 3, y entonces pues tiene miedo que exactamente no le salga el mismo color o que tenga. Entonces, lo más importante que hemos encontrado es que la implementación de una tecnología es un cambio social, y por lo tanto hemos tenido que acompañar a todas esas compañías que lo han implementado pues con presencia física de nuestros técnicos hasta que han tenido éxito. Luego ya es una bola de nieve que va rodando. Entonces, esto es lo primero. Segundo, al principio tuvimos una reacción muy en contra de la industria química, que tiene una gran influencia en el textil, porque no solamente estábamos reduciendo con la implementación de nanoburbujas un 70% de agua, sino también un 50-60% de productos químicos. O sea, si tu carrier es ineficiente, transportas con agua, la mitad de esos productos químicos nunca tocan la materia textil. Es como si tú tienes un baño en una bañera o si te bañaras con espuma, ¿no? Entonces, la mitad del agua que tienes en la bañera nunca toca tu cuerpo. Pues esto al principio teníamos a la industria química en contra y ha costado varios años, cuando han visto que ya era imparable, que lo han visto como una oportunidad para desarrollar nuevos productos químicos mucho más caros, pero que al utilizarse mucho menos cantidad, pues podían implementarse. De cara a la reutilización de agua y por lo tanto a convertirlo en un circuito cerrado, mucho más fácil de implantar, menos resistencia, y la resistencia fundamentalmente es un tema de disponibilidad de CAPEX para invertir, porque aquí una vez demuestras que los parámetros de agua son los adecuados para producir, pues entonces todo el mundo quiere implementarlo. Yo creo que está en el roadmap de la mayoría de las compañías y que durante los próximos 10-15 años vamos a ver que el circuito cerrado de agua es algo que se implementa no solo en la industria textil, sino yo creo que también acabará llegando a nuestros domicilios y a nuestras casas, porque os tengo que recordar que el agua sigue siendo subvencionada. La mayoría del agua que estamos consumiendo, no solo para consumo humano, sino industrial, está siendo subvencionada. Su coste es mucho mayor que el que pagamos. Pero en aquellos sitios donde no es subvencionada, por ejemplo en Los Ángeles o en Italia, donde ya pues un metro cúbico te está costando 7, 8 euros, pues entonces ahí es donde realmente se implementan estas tecnologías que no solamente implican menor consumo de agua, sino una reducción de costes muy grande, que hace que su ROI pase de ser 5 o 6 años con agua subvencionada a ser de 18 meses, 12 meses con agua a su coste real. Nos preguntan, has mencionado que se usarán en otras industrias. Nos preguntan en concreto si se está usando en la industria cárnica. Pues mira, yo lo desconozco porque nosotros somos una compañía que nos ponemos como misión. Nuestra misión no es el circuito cerrado de agua en el mundo. Nuestra misión es transformar la industria textil, Mission Zero, y eliminar el consumo de agua, de productos químicos y de residuo en la producción de textiles. Entonces, realmente no hemos explorado otras industrias, pero estamos seguros que la tecnología es perfecta con pequeñas modificaciones para otras industrias, la industria cárnica, la industria del cuero, otras muchas industrias intensivas en el uso de agua,
y no son mercados que vamos a explorar porque solo con el textil ya tenemos mucho, pero estamos dispuestos a compartir tecnología con otras compañías pues, que estén interesadas en explorar esos mercados. Aquí queda la invitación. Es para ti también, Enrique, esta pregunta acerca de la circularidad y reutilización en genealogía. Como hemos hablado al principio de los retos que teníamos y la economía circular era clave para este futuro, según nos has contado estos sistemas, nos preguntan que qué porcentaje aproximado de agua utilizada en los procesos de teñido y acabado lográis recuperar y reciclar. Pues fíjate, en el caso del denim, que es digamos que, vamos a ver, en el caso del denim, de los pantalones vaqueros, estamos en un 100%, ¿vale? Dentro de ese 100%, en nuestro sistema de cálculo, hay una parte que estaría en contradicho, y es que para tú mojar 1 kilo de algodón necesitas 2 litros de agua y esos 2 litros de agua luego los vas a secar y desaparecen en el proceso de centrifugado y secado. Entonces, esa agua la evaporamos, por lo tanto, la estamos devolviendo al medio ambiente. Luego, si tienes una tecnología como la que nos ha presentado Carlos, podrías incluso recuperarlo, pero y por lo tanto no la contamos como utilizada, ¿no? Ese, digamos, litro que secamos y evaporamos. Por tanto, en el caso del denim es el 100%, del agua, por tanto es una reutilización total. Y en el caso de la tintura, como nos implantamos un límite de coste que nosotros definimos en 2 kilovatios por metro cúbico recuperado, entonces no podemos utilizar osmosis inversa. Ya hay una de las 10 aguas que se usan en tintura, que es la que concentra grandes cantidades de sal en la tintura de reactivos, que esa la mandamos a las plantas existentes y no la reutilizamos. Estamos trabajando, hay tecnología para reutilizarla, y en aquellas plantas que no tienen planta de tratamiento de agua, lo que hacemos es evaporar el agua, devolverla al medio ambiente y quedarnos a sal. Por lo tanto, en el caso de la tintura estaríamos en un 90%, pero hay tecnología para hacer al 100%. Lo que pasa es que has de estar dentro de un coste. O sea, si nosotros conseguimos recuperar agua a un coste inferior al de comprar agua, Claro. está claro, la implementación se va a producir de una forma automática. Por lo tanto, el objetivo para nosotros no es ser cost neutral, sino ser lo que llamamos better cost, reducir de costes. Ok, entendido. Esta pregunta está relacionada con agua-energía, ¿no? El tándem, y es para ti, Carlos, porque nos preguntan en concreto que esta generación de agua atmosférica, qué consumo energético tiene y cómo se ha integrado con las renovables en tus equipos para hacerlos más eficientes. Nos has contado un poco, pero no sé si nos podrías ampliar un pelín. Sí, la energía necesaria la calculamos por litro de agua generado. En nominal estamos en 0,2 kilovatios hora por litro. Esto varía a más o a menos en función de las condiciones climatológicas. Hemos hecho mucho desarrollo para la compatibilidad con fotovoltaica, sobre todo. También un poco con eólica, pero sobre todo con fotovoltaica. Todo puede ser conectado a fotovoltaica si tiene baterías e inversores, pero estos componentes, sobre todo las baterías, suelen ser caros y ya pueden hacer proyectos inviables. Por lo tanto, el primer paso que hemos dado es el adaptar a nuestra máquina para poder conectarle los paneles directamente a nuestra máquina y que esté generando agua cuando hay sol. Ahora mismo estamos en un proyecto de I+D que incluye, además de esto, el almacenamiento de frío. Es decir, que durante el día, cuando hay producción de fotovoltaica, parte de esa energía la utilizamos para generar agua y la parte sobrante lo que hacemos es acumular frío en unos depósitos de materiales de cambio de fase para por la noche, con una pequeña batería que no es requerida por el circuito frigorífico, sino solo para ventiladores y bombas, utilizamos ese frío para seguir condensando agua, de modo que con una inversión muy razonable podemos tener una solución autónoma sin necesidad de baterías y con funcionamiento de 24 horas. Esto es lo principal que estamos haciendo. Uh-huh. Nos preguntan también muy concreto si
en una época de escasez todo el tema de rellenar piscinas en época estival se estigmatiza muchísimo, si serviría, si se podría utilizar GENAC para este llenado y rellenado de piscinas. ¿Sería rentable? Se puede utilizar y no sería rentable, por decirlo rápido. Me gustaría relacionarlo con lo que comentaba antes, que las tecnologías disponibles tienen que adaptarse bien a la aplicación y viceversa, porque esto genera agua, pero genera agua a un coste que por el caso de las piscinas, si pagar 5 céntimos de euro por un litro de agua es razonable para llenar una piscina, perfecto. Normalmente no lo es. Y este también es la razón por la cual nos centramos principalmente en el agua para beber y como reemplazo del agua embotellada, porque no queremos que esto se use solo por la razón de reducir residuos plásticos, sino Ujú. tiene que venir asociado a un ahorro de costes, y este ahorro de costes es obvio como reemplazo del agua embotellada y en otras aplicaciones no. Por ejemplo, en agricultura he mencionado la hidroponía y también añado en cultivos de alto valor añadido y no la agricultura extensiva, ¿no? Ok. Voy a ir terminando. Tengo muchas preguntas, pero nos queda muy poquito tiempo. Enrique, la industria textil eh, ha evolucionado desde la percepción de la sostenibilidad, me imagino que muchísimo desde que Llanología comenzó. Eh, ¿Cómo es ese cambio y cuáles intuyes que son los próximos pasos en innovación para reducir este impacto ambiental en el sector textil concretamente? Bueno, pues desgraciadamente no ha evolucionado tanto. Fíjate, Genealogía, este año estamos celebrando nuestro 30 aniversario. Imagínate hace 30 años cuando salimos al mercado diciendo que queríamos deshidratar y desintoxicar el textil, ¿no? Pues nos decían, estos chicos están locos, deben ser de Greenpeace o algo parecido, ¿no? Pues nuestra principal tecnología, que es la tecnología láser, hemos tardado 25 años en conseguir que el 60 o 70% de los jeans del planeta utilicen una tecnología que tiene un retorno on investment de menos de un año, que elimina contaminación y agua y que al mismo tiempo está reduciendo costes de mano de obra, pues un láser elimina 20 personas en puestos de trabajos que son realmente peligrosos. Entonces, a pesar de eso, hemos tardado 25 años. Como decía antes, la implementación de la tecnología es un cambio social, de mindset, de generación, y lleva mucho más tiempo del que... Pero estamos en un tiempo de aceleración con el cambio de la industria textil. ¿Por qué? Porque se está legislando y la legislación obliga a partir de este año a que un consumidor cuando compra un producto pueda saber cuánta agua y cuánto desperdicio se ha producido en la fabricación de ese producto. Y eso va a hacer que haya una aceleración y que cambie todo. Entonces, lo importante hoy es que las grandes marcas, los grandes retailers, y en España yo creo que tenemos un gran ejemplo pues con Inditex, las marcas de Inditex, con Mango, etcétera, que están luchando por este cambio, que las grandes marcas y los grandes retailers por fin lo están empujando. Entonces yo creo que los cambios se van a producir en los próximos 10-15 años. Vale, pues por terminar este webinar, una pregunta abierta para cualquiera de los dos o los dos. Si pudieseis imaginar un escenario ideal de gestión del agua dentro de 20 años, ¿qué tecnologías o cambios estructurales, así dos, tres pinceladas, serán determinantes para alcanzar este futuro? Ya sé que no tenemos la bola de cristal y no es fácil, pero unos tips. Pues hombre, yo si queréis empiezo, o sea, yo soy un convencido de que la siguiente gran crisis en el mundo va a ser la crisis del agua. No tengo ninguna duda que todo el esfuerzo que estamos poniendo el mundo hoy en la energía es el que dentro de 5 o 6 años tendremos en el agua. Yo realmente, si tengo que elegir algo, sin lugar a duda, es en la industria fundamentalmente la reutilización, o sea, cómo convertir el uso del agua en un circuito cerrado, creo que para mí es lo más importante. Tú has nombrado
ante 6 acciones. Creo que las 6, reducir, reciclar, energía para producir, etcétera, etcétera. Yo creo que la más importante es esa, y luego creo que hay otra cosa, y es que tenemos que concienciarnos que por el agua tenemos que pagar lo que vale. Es imposible que cuidemos un bien que nos están dando gratis. Por lo tanto, tendremos que pagar lo que valga, y así, y esa será la única forma que realmente se produzca este cambio. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Enrique, en la reutilización y hay muchas oportunidades todavía. Por añadir algo más, para mí la adaptación de los tratamientos de agua al tipo de agua me parece fundamental y está relacionado con esta reutilización que menciona Enrique. Nosotros como empresa lo que buscamos es que haya una red de agua que se utilice para todo excepto para beber y que haya una segunda red, ya sea municipal o dentro de las casas, de agua para beber. Es decir, igual que hablamos del tratamiento del agua residual, el tratamiento de potabilización de agua, igual. También hay dos niveles, es decir, todo el agua que usamos en la casa no tiene por qué ser potable. Aquí es donde cabe la tecnología que nosotros hacemos. Y mi deseo sería que no estemos transportando agua de un sitio para otro. ¿Vale? Ese sería el principal. Mm. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido maravilloso la sesión. Gracias enormes, Enrique y Carlos, por compartir vuestra experiencia. Ha sido inspirador conocer soluciones innovadoras que estáis llevando a cabo, enfrentando uno de los mayores desafíos globales que tenemos actualmente. Nos habéis dado ideas valiosas sobre las 3 claves que hablábamos al principio: disponibilidad, calidad y el uso eficiente del agua, el papel clave que juega la tecnología en los próximos años, la innovación y la colaboración en este proceso. Así que de verdad, gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros. Gracias a los que nos habéis acompañado hoy, os lo agradecemos y nos vemos en el siguiente encuentro. Muchas gracias, Carlos y Enrique. De Muchas verdad. gracias, un Hasta placer. luego. Gracias, Chao. muchas gracias. Hasta luego.